Adelante. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la vida de los hermosos jóvenes que estás sumando a la iglesia y sobre todo que pones en su corazón el deseo de buscar más de tu palabra, de conocerte, de investigar y de traer algo que venga de tu corazón. Señor, bendecimos la vida de Noemí y te pido realmente que lo que hayas puesto en su corazón pueda tocar nuestros corazones. Que abras ahora nuestros sentidos espirituales para estar atentos a lo que tú quieras hablarnos a través de Noé, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día a todos. Buen día. Hoy, como viene el título, es que Dios nos quiere mostrar siempre más. Por eso hoy traje algo distinto por ahí y quería mostrarles un gráfico de toda esa especie de arcoíris con todas las conexiones que hay en la Biblia. En total son 63.779. Significa que todo está conectado, que por más que fueron 40 personas que escribieron en distintas épocas, en distintos idiomas, ahí da cuenta de que fue Dios el que inspiró a todas esas personas. Y como decía en la alabanza también, como muestra también que todo gira en torno a Jesús, porque Él es el principio y el final. Siente. Y hoy justamente voy a hablar de lo que es el pectoral de la justicia, que esto fue en el momento en que Moisés y el pueblo de Israel estaba en medio del desierto y Dios le daba las instrucciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo, de cómo iba a ser el sacerdote y demás. Acá vemos cómo era la vestimenta y sobre todo voy a hablar sobre este pectoral de las piedras preciosas. Eso está en Éxodo 28. En la pechera, vuelve atrás. Acá. En la pechera. Bueno, para seguir con el pectoral, es un diseño divino tan preciso y tan cargado de significado que cada detalle fue dictado directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Cada piedra no era solo hermosa, cada una llevaba grabado el nombre de una tribu de Israel. Cada una vibraba con significado profético. Como vemos en Éxodo 28, del 15 al 22, dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Entonces acá vemos que Dios no dejó este diseño a la creatividad humana. Cada elemento fue especificado divinamente. El número de piedras, 12, la disposición 4 hileras de 3 piedras cada una, el material de montaje, oro puro. El propósito era que el sumo sacerdote llevara los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, cuando ministraba ante la presencia de Dios, cuando intercedía por el pueblo, literalmente llevaba sus nombres sobre su corazón. La conexión es que ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. Como vemos en Hebreos 4, del 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Jesús lleva el nombre de cada uno de nosotros sobre su corazón. No metafóricamente, literalmente, cuando Él intercede por vos ante el Padre, pronuncia tu nombre específico, nunca te olvida. Ahora bien, volvemos a las 12 piedras. Cada una fue seleccionada divinamente, no solo por su belleza, sino por significado simbólico. Los colores, las propiedades físicas, la dureza, la transparencia, todo tenía propósito profético. En Éxodo 39, del 10 al 14, nos da la lista completa de esas piedras. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Entonces empezamos a ver el número 12, cómo se va pronunciando en distintas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver en las 12 piedras, las 12 tribus, los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, las 12 puertas en la Nueva Jerusalén, los 12 fundamentos en la ciudad eterna. El número 12 aparece una y otra vez en la Biblia, porque representa el gobierno divino, la administración perfecta, la totalidad del pueblo de Dios organizada según su diseño. Y ahora podemos ver la relación que hay entre las 12 tribus y los 12 discípulos. Esto es el paso de la carne al espíritu, porque vemos que los hijos de Jacob representan el origen por nacimiento biológico. Para pertenecer a una tribu se requería una herencia de sangre estricta. En cambio, con los discípulos representaban el origen por nacimiento espiritual y el llamado divino. No pertenecían a una familia de sangre, sino que fueron unidos por la fe en un mismo maestro. Luego vemos que hay otra conexión que es la traición. Como vemos que fue por parte de Judá, que fue quien propuso vender a su hermano José por 20 piedras de plata a los ismaelitas. Lo mismo vemos con los discípulos, con Judas, que fue un discípulo que traicionó y entregó a Jesús a las autoridades por 30 piezas de plata. En ambos casos vemos que la traición monetaria procedió a un plan mayor de salvación. Mismo también la historia de José es el tipo perfecto de Cristo. Vemos la historia de Jesús también, porque fue rechazado por sus hermanos Israel, pero usado para salvar al mundo. Fue vendido por plata, falsamente acusado, sufrió injustamente, pero fue exaltado para traer salvación. Luego vemos otra relación que es el destino profético común, que las tribus era gobernar sobre Israel, que Jacob profetizó el futuro de los 12 hijos antes de morir en Génesis 49. En paralelo, Jesús profetizó que los 12 discípulos se sentarían en tronos para gobernar espiritualmente sobre el destino final de esas mismas 12 tribus. Lo vemos en Mateo 19:28, que dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, volviendo a las piedras, cada una de esas piedras pertenece a una tribu. Yo me voy a centrar ahora en la esmeralda, que representa la tribu de Judá. La piedra de Judá es una de las piedras más significativas proféticamente. Es verde brillante y radiante. La esmeralda representaba a Judá, cuyo nombre significa alabanza. Lea exclamó al nacer,
cuando nació Judá, esta vez alabaré a Jehová. La esmeralda es la piedra de la realeza, el gobierno, de la autoridad legítima. ¿Por qué? Porque de Judá vino David, y de David vino Jesús, el león de la tribu de Judá, el rey de reyes. Como vemos en Génesis 49, del 9 al 10, que dice la bendición profética de Jacob sobre Judá. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El color verde de la esmeralda representa vida, el Edén restaurado, el paraíso recuperado, como vemos en Apocalipsis 4, versículo 3, que describe el trono de Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Las piedras que representan características fundamentales del carácter de Dios reflejadas en sus pueblos. Cada una de estas gemas revela aspectos del diseño divino que están entretejidos en nuestro ADN espiritual. La conexión apocalíptica, las 12 piedras en la Nueva Jerusalén, se conecta todo. Estas 12 piedras del pectoral no eran solo para el tiempo del Antiguo Testamento, sino que también reaparecen en Apocalipsis como los fundamentos de la ciudad eterna donde pasaremos la eternidad. Como vemos en Apocalipsis 21, del 19 al 20, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso y el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las mismas piedras del pectoral son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Lo que el sumo sacerdote llevaba sobre su corazón temporalmente se convierte en la estructura eterna de la ciudad de Dios. Esto significa que el diseño de Dios para vos no termina en esta vida, continúa en la eternidad. Ahora que ya recorrimos las 12 piedras, necesitamos entender una revelación, la revelación más transformadora de todas. Estas piedras no son simplemente símbolos históricos o elementos decorativos de un ritual antiguo. Son un mapa profético de tu identidad en Cristo. Una declaración divina sobre quién sos realmente y cuál es su función en el plan eterno de Dios. Porque vemos que Pedro, bajo inspiración del Espíritu Santo, conectó directamente esta imagen del pectoral con la identidad de cada creyente. Como vemos en 1 de Pedro 2, del 4 al 5, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No dice que somos como una piedra, dice que somos una piedra viva. Esto es, las 12 piedras del pectoral eran hermosas pero inanimadas. Pero nosotros somos una piedra que respira, que piensa, que adora, que ama. Somos procesados por el fuego del Espíritu Santo hasta convertirnos en una gema que refleja la gloria de Dios. Porque cada piedra preciosa se forma bajo condiciones extremas. Los diamantes se crean bajo presión inmensa en las profundidades de la tierra. Ninguna gema preciosa se forma en comodidad, y acá está la verdad que necesitamos abrazar. Las presiones que hemos enfrentado, los fuegos que hemos atravesado, las circunstancias imposibles que nos comprimieron no fueron para destruirnos, fueron para transformarnos de carbón ordinario en diamante extraordinario. Como vemos en Santiago 1, del 2 al 4,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora también, volviendo al pectoral, no solo contenía las 12 piedras, sino que las contenía sobre el corazón del sumo sacerdote, como vemos en Éxodo 28, versículo 29. Y llevaba Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Tu nombre está sobre el corazón de Jesús, el sumo sacerdote eterno. Como vemos en Hebreos 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. En este preciso momento, mientras leemos estas palabras, Jesús está ante el Padre llevando tu nombre sobre su corazón. Está intercediendo por vos, está recordando al Padre tus luchas, tus victorias, tu fracaso. Y el Padre mira el pectoral de Cristo, ve tu piedra específica brillando allí y responde con amor y gracia. Como vemos en Romanos 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tu piedra en el pectoral de Cristo garantiza que tu caso nunca es olvidado, que tu causa nunca es abandonada, que tu vida nunca carece de representación ante el Padre. Y hay algo más con respecto a estas piedras, que no funcionaban independientemente. Estaban todas montadas juntas en oro puro, conectadas en un diseño unificado, como vemos acá, como se puede reflejar en 1 Corintios 12, versículos 12 a 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Así vemos que las piedras, como estaban unidas en el oro, también nosotros estamos unidos en un mismo cuerpo. Ya que nosotros necesitamos a los demás creyentes, tanto como ellos necesitamos unos a otros como creyentes. Así como el rubí necesita el zafiro, la esmeralda necesita el diamante y el ónice necesita el jade. Juntos reflejamos la gloria multifacética de Cristo de una manera que ninguno podría hacerlo solo. La verdad es que Dios te diseñó específicamente, te procesó intencionalmente y te colocó estratégicamente para brillar de una manera que solo vos puedes hacerlo, como cada piedra preciosa. No somos un producto al azar, no somos un accidente, somos una obra maestra divina, tallada por las manos del Maestro joyero del universo. Como lo dice en Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra griega hechura es poiema, término que dio origen a la palabra poema. Somos el poema de Dios, su obra maestra, su pieza de arte cuidadosamente elaborada. Con esto cierro, y el título hoy de la prédica fue esto, ¿no? Que invitarlos a dar esa vuelta de rosca, empezar a no solamente leerlo con es un listado de piedras preciosas, o lo mismo con el tabernáculo, que lo leemos y por ahí hasta nos aburre, sino pedirle sabiduría al Espíritu Santo, que nos dé esa visión más allá y empezamos a conectar más como lo hacen los martes. Porque son estos misterios que están en la Biblia que decimos, ¿por qué? ¿Para qué? Todo tiene un porqué. Porque Dios es perfecto
y no hay ni una palabra de más ni de menos. Y con esto cierro, así que muchas gracias.